Muy bien, queridos hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a compartir en esta tarde el tema de hoy día, que es la vida llena del Espíritu Santo. El asunto es que nos compete tratar en esta noche es acerca de una simple pregunta. ¿Llenos de qué? Todo ser humano está lleno de algo. Ese es el tema de hoy en día. El punto número 1 dice: ¿de qué estábamos llenos en la vida sin Cristo? Antes, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Primero, debemos saber que todos estábamos llenos de algo. Nos damos cuenta por lo que abunda en sus palabras y acciones. Jesús lo dijo así en el Evangelio: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. San Mateo 74. Esta expresión de Jesús no tenemos que olvidarnos que está referida a los fariseos contemporáneos de Jesús, que decían que él tenía demonios y era el Espíritu Santo que estaban blasfemando el Espíritu que estaba dentro de él. Entonces, para que llegaran a ese punto de no distinguir quién lo movía a él, que era Dios, que era el Espíritu Santo, y que él caminaba en santidad, y no distinguir eso, tenían que tener un corazón muy malo, muy lleno de maldad. Pasemos al punto B. Segundo, el estar lleno de algo influye en toda la manera de vivir. Por ejemplo, fíjese acá: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Proverbios 31, 6 y 7. La palabra de Dios nos dice quiénes son los que se llenan de bebida alcohólica: los desfallecidos de ánimo, también los que tienen ánimo amargado. Bueno, vemos, me acuerdo, hace muchos años atrás, había un libro que se llamaba El Principito, y iba pasando por diferentes planetas. Había un planeta donde había un hombre que estaba tomando bebida. El Principito le preguntaba: ¿para qué tomas? Para olvidar. Y olvidar de qué. Bueno, olvidarme y así, que no se acordaba de qué se tenía que olvidar. Así está un poco la gente, está desanimada, desfallecida. Entonces trabaja quizá toda la semana, y el fin de semana busca como una anestesia tomar una bebida o drogarse u otra adicción, ¿no es cierto? Y también dice los de ánimo amargado, o sea, muchas veces las personas beben para tratar de alegrarse, de olvidarse de todo ese ánimo amargado, la vida dura que viven. Ahora, tercero, ¿qué causa que las personas busquen ciertas sustancias? La causa de las adicciones son los vacíos del corazón o los dolores, como estábamos diciendo, que le causa dolor al alma, al corazón, así que la persona trate de olvidarlo. Eso lo hacen generalmente los fines de semana. Y también por el vacío, ¿no es cierto? Que quieren, por medio del alcohol u otra sustancia, hacer olvidar a la persona momentáneamente por qué está desfallecida o con ánimo amargado. Ahora viene el segundo punto: llenos del Espíritu Santo. Primero. Entonces, eso es lo que habíamos visto en nuestra vida sin Cristo. Cuando encontramos a Cristo, Cristo entró en nuestro corazón. No obstante eso, nos damos cuenta que muchas veces cuando tenemos a Jesús, no ocupa Jesús todo nuestro corazón. Por eso, primero, para los hijos de Dios que andan en la luz, porque son luz en el Señor, Dios tiene una orden y un mandato. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5. Miren lo que dice. O sea, antes se buscaba embriagarse con vino, ¿no es cierto? Hay desenfreno. Pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, ocurren cosas muy diferentes. Ahora vamos a ver, es tal la euforia que producía la llenura del Espíritu Santo. Hablamos del Antiguo Testamento y en la Biblia también, que aquellas personas que Dios les profetizaba que iban a ser llenas de él, o sea, del Espíritu de Dios, no debían beber ni vino ni sidra. ¿Para qué? Para que no se confundiera la llenura del Espíritu Santo con estar embriagado. Dice en el Evangelio. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. San Lucas 1, 13 y 15. Note que dice: no beberá vino ni sidra, pero va a ser lleno del Espíritu Santo.
Bueno, esto era porque en el voto de los nazareos, en Números, dice que el nazareo que se consagraba a Dios no se debe cortar el cabello y no debía haber ni vino, ni sidra, ni nada que tuviera que ver con las pasas, con todo lo que podía, digamos, fermentarse, producir alcohol. Porque el nazareo generalmente Dios lo llenaba de su espíritu, entonces para que no se confunda eso con expresiones profanas de personas que están bebidas, embriagadas, no quería Dios que se confunda eso. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de una persona llena del Espíritu Santo? Fíjese, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:51. Después de la administración del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, los discípulos manifestaron estar llenos de gozo al llenarse del Espíritu Santo. Entonces, una de las manifestaciones más notables cuando Dios llena a alguien del Espíritu Santo es el gozo, ¿no es cierto? Por eso, generalmente, cuando Dios decía allí en el libro de Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. O sea que lo primero que quiere dar el Espíritu Santo es gozo. El control del Espíritu Santo influía en el carácter de la persona, como en el caso de aquellos que buscaron como diáconos, al ser llenos del Espíritu Santo. Dice en Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:3. Este es el pasaje cuando había problemas entre las viudas que eran desatendidas porque se les daba de comer y que exigían que las atendieran los apóstoles, y los apóstoles decían que ellos se tenían que dedicar a la lectura de la palabra y a la oración. Ahora Lucas dice que los candidatos para diáconos que estuvieran llenos del Espíritu Santo también manifestarían sabiduría de Dios para tratar mujeres difíciles en las distribuciones diarias de la mesa. Fíjese cómo estos hombres jóvenes llenos del Espíritu Santo mostrarían cierta sabiduría para tratar en las relaciones interpersonales. Por eso podemos inferir que de la llenura del Espíritu Santo generalmente la persona va a tener cierto grado de sabiduría. Vamos a ir al punto 3. La llenura del Espíritu y los carismas. Carismas, se entiende, son los dones que da el Espíritu Santo, ¿no? Primero, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, hay una manifestación visible de su poder en el vaso que es llenado. Dice San Lucas 1:41-42. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la Virgen María, la criatura saltó en su vientre. Juan el Bautista, que estaba en el vientre de María, de Elizabeth, su prima, saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó de amor y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. San Lucas 1:41-42. Notamos que cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz, es decir, que recibió inspiración para profetizar. La llenura del Espíritu Santo trae una inspiración para profetizar, para hablar mensajes de parte de Dios. Pero vamos a ver otra cosita más. En el caso del bautismo con el Espíritu Santo, cuando la persona es llenada con él, comienza a hablar en nuevas lenguas. Observemos en Hechos 2, dice así. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, en Hechos capítulo 2, versículo 4, puse el versículo 4. Dice textualmente, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Como decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón se llena del Espíritu Santo, de esa abundancia, la boca empieza a hablar y habla en ese idioma que da Dios en las lenguas. B. Segunda, la inspiración del poder del Espíritu Santo para hablar nuevas lenguas. Dice Lucas sobre las palabras de Jesús. ¿Para qué dijo él que serían bautizados con el Espíritu Santo? O sea, en su escrito sobre Hechos de los Apóstoles, repite las palabras que Jesús le dijo a los apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Dijo Jesús, poder para ser sus testigos. Esto nos habla de la obra evangelística y misionera que iba a provocar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Observación. Vamos a hacer un punto
en particular sobre las nuevas lenguas. La naturaleza del don de lenguas. Primero, Dios es espíritu, hermano. Espíritu con mayúsculas. Estamos hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 24. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús dijo que Dios es espíritu, y vendría la hora en que lo adorarían en espíritu y en verdad. Ahora notemos, el don de lenguas. Dice Pablo ya en las cartas hablando del don de lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14, 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entre paréntesis, Dios que es espíritu. Aún podemos cantar en nuevas lenguas y adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, acá está en la época de la dispensación de la gracia, de la iglesia, en la cual Jesús ha derramado su sangre, ha comprado la iglesia, y entonces Él derrama el Espíritu Santo, y es la época del Espíritu Santo en el cual se manifiesta este don maravilloso de hablar nuevas lenguas y poder adorarlo a Dios en espíritu y en verdad. Esto es lo que nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo en 1 Corintios 14, 15. Podemos adorar a Dios cantando en nuevas lenguas, que equivale a cantar en el Espíritu, y conforme a la naturaleza de Dios. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios 14, 15. Mire cómo contrapone el cantar en lenguas, en el Espíritu, con el entendimiento. Es decir, que cuando cantamos en lengua es un idioma que el Espíritu Santo lo da a nuestro espíritu, y de nuestro corazón surge el hablar ese idioma que no hace falta interpretarlo, ¿no es cierto? Porque Dios lo entiende, aunque nosotros no lo entendamos. Dice Pablo que habla en lengua, habla misterios. Dios lo entiende. Ahora, conclusión. La llenura del Espíritu Santo trae lo que los hombres y mujeres necesitan para saciar su alma, mientras que a su vez son testigos de Cristo. Dice el Evangelio según San Juan 14, 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4, 14, 4, 13 y 14. Fíjese que Jesús está hablando de una mujer que había tenido 4 hombres y no sabía que tenía una vida desenfrenada en el área del sexo opuesto, y acá se veía como esta mujer no saciaba su alma, por eso iba al pozo de Jacob, que ellos lo veían como algo místico, espiritual, pero Jesús salió al encuentro y le explicó que esa sed que ella tenía no le iba a calmar, no le iba a saciar con nada que fuera humano, ni bebida, ni alcohol, ni sexo. Era el don que tenía Jesús, el don del Espíritu Santo. Ahora, el área ministerial. Las personas llenas del Espíritu Santo podrán ser utilizadas por Dios en forma eficaz. La llenura del Espíritu Santo produce un estado de euforia, pero producido por Dios. Porque en vez de que el hombre y la mujer estén bajo el control del vino o la sustancia a la cual eran adictas en su vida vieja, ahora están bajo el control y gobierno del Espíritu Santo. Las personas gobernadas por el Espíritu Santo podrán ser más dóciles para ser usadas por el Espíritu Santo en poder dar testimonio de Jesús y su evangelio. Vamos a ver unos consejitos finales. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando una carta a creyentes. Y está diciendo a personas que están regeneradas, naciendo, pero que están dormidas espiritualmente, como nos puede llegar a pasar a nosotros, porque el mundo es como una especie de cuna que nos quiere mecer el diablo para dormirnos y olvidarnos quiénes somos. Entonces, primero, busquemos que Dios nos despierte espiritualmente. Estemos velando, querido hermano, estemos velando. El primer consejo. Segundo, no participemos en las obras infructuosas de la tiniebla. Infructuosa significa que no tienen fruto. Esto, cuando digo esto, me acuerdo los 2 terrenos en pedregales y entre espinos, que eran los que crearon por un tiempo, no tienen raíz, y luego los que el afán, el engaño, la riqueza ahoga la palabra y las infructuosas. Entonces, no tenemos que
dar lugar a esas cosas en nuestra vida, sino reprenderlas. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla. Efesios 5:11. Busque la inteligencia de Dios. ¿Qué significa esto? En Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Y fíjese, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, tenemos que apartarnos, llenarnos de la inteligencia de Dios y apartarnos de todo aquello que no sea bueno a los ojos de Dios. Dice acá, tercero, busquemos ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios y antes que nada seamos diligentes en ser llenos del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Fíjese entonces que tenemos que vivir con discernimiento y estar continuamente comprobando qué es lo que le agrada al Señor, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo, pero buscar llenarse del Espíritu Santo implica cosas anteriores. Ahora, no nos olvidemos lo más importante. El Espíritu Santo es Dios, y porque el Espíritu Santo es Dios, sabemos que una de las mayores manifestaciones que tendrá una persona llena del Espíritu Santo es la de estar llena de amor y gobernadas por ese amor. No nos olvidemos que el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo, si yo tuviera toda la fe y traslado los montes y no tengo amor, nada soy. Y si entiendo todos los misterios profetizos y no tengo amor, nada soy. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Y si yo entrego todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, nada soy. Por eso, una de las cosas más importantes, querido hermano y hermana, es que usted y yo busquemos ser llenos del Espíritu Santo, pero a su vez el Espíritu Santo no es un líquido, no es una cosa, sí tiene poder, pero es una persona y que tiene amor, ¿no? Recuerdo en un corito con respecto a la llenura del Espíritu Santo, cuando yo me congregaba hace 37 años atrás en la iglesia de Betel y cantamos esta canción que decía, oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, en nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder, ardiendo el fuego. Bueno, y esa alabanza así así, cantamos como una expresión de nuestra búsqueda del Espíritu Santo y fuego. Queridos hermanos, terminamos este mensaje con una oración, que yo creo que usted se pondrá de acuerdo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te rogamos que permitas que tu nombre sea santificado y venga a nosotros tu reino, que podamos ser llenos del Espíritu Santo para vivir bajo tu guía y gobierno. Te damos gracias por habernos oído, porque te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano y hermana, hemos compartido la palabra de Dios y será hasta el próximo encuentro que tengamos.